Cuando Dios te da una palabra y se retarda el tiempo en cumplirse, no te preocupes, porque el retardar el tiempo, eso te va a alargar la vida. Si Abraham hubiera tenido el niño a los 30 años, se muere a los 100. Recibió la profecía de tener un hijo a los 100 años, a los 30 años, pero los tuvo a los 100 y eso le alargó la vida. Hay gente que está vivo aquí y que quizás le dio el COVID y no lo mató. ¿Sabes por qué? Porque Dios no ha cumplido su propósito en ti. Y Dios lo va a terminar. Entonces, ¿qué es la tierra? Para ir rapidito ahora sí, ¿qué es la tierra? La tierra es la sucursal del cielo. La tierra es la sucursal del cielo. ¿Por qué creó Dios la tierra? ¿Cuál es la razón de ser de la tierra? Es que un día Dios quiso ampliar su dominio. Ampliar su dominio. Diga, ampliar su dominio. Dios quiso expandir su negocio, como que tú tengas un negocio acá en La Guaira, en Catealamar, y quieres llevarlo a Barquisimeto, al estado Lara. Tú estás ampliando tu dominio y tú vas a crear allá una sucursal. Y Dios creó esa sucursal llamada tierra. Y para esa sucursal Dios buscó un socio. Y ese socio que Dios buscó para esa sucursal es usted. Pero yo estaba allí dando vuelta con esta palabra. Pero ¿cómo puedo asociarme? Si tú eres el dueño de todo, y durante años prediqué, tú eres el dueño de todo, y tú eres el dueño de todo, y tú eres el dueño de todo. ¿Y cuántos creen que Dios es el dueño de todo? Esa es una mentira evangélica. 37 años perdí en esa mentira. Dios no es el dueño de todo. Y por eso no me podía asociar, porque yo no tenía capital. Dios no es el dueño de todo. Y hace un año, no hace un año, hace menos de un año, 9 meses Dios me habla. Y Dios me dice, ¿sabes una cosa? Que yo te quiero como socio. ¿Sabes una cosa, Yajaira? Dios te quiere como socio. ¿Sabes una cosa, Carlos? Dios te quiere como socio. Sí, tú eres el socio de Dios. Dios te quiere como socio. No, usted no me está oyendo. Dios te quiere como socio. Dios te quiere como socio. Antes de revelarte tu capital, te voy a decir algo. Dios es dueño de la tierra. Cuando salgas de acá, anda a la orilla del mar y ve de lo que Dios es dueño. Y que está dispuesto a aportarlo en la sociedad. Dios es dueño de los mares. Dios es dueño de la tierra. Dios es dueño de los cielos. Wow. Tú estás llamado a vivir una vida sin límite. La vez pasada cuando vine te di una palabra que no la entendía en su gran dimensión. Te dije que Jesús, para convertir el vino en 1 hora, el mejor vino, tuvo que eliminar el tiempo. Pero en esa oportunidad no lo entendí en la dimensión que lo entiendo ahora en la sociedad. Tuvo que eliminar el tiempo, porque para que un vino sea el mejor tiene que tener 15, 20 años. Y Jesús en 1 hora preparó el mejor vino. ¿Qué hizo? Eliminó el tiempo. Ah, pero no te quedes en esto. Eliminó el tiempo. Pero ahora el Espíritu Santo me dijo, pero fue que no lo eliminó para preparar vino. Lo eliminó para volverlos a ustedes al estado original, porque el hombre, el tiempo lo estableció Adán con su pecado, el espacio lo estableció Adán con su pecado. El primer milagro de Jesús es que eliminó el tiempo. Al eliminar el tiempo no hay tiempo para tu conquista. Tú conquistas el día que tú quieras y te levantas el día que tú quieres. Tú sabes qué fue lo que hizo Jesús. Quitó los límites, quitó los límites. Tu fe no tiene límite. Eso fue lo que hizo, quitó los límites. No hay lindero, no hay frontera. Tú sabes hasta dónde tú llegas, hasta donde tú quieras llegar. Hasta donde tú quieras llegar. Sácate de la cabeza el cliché que tú vas para la eternidad. Tú no vas para la eternidad, tú eres eterno ya. Tú eres eterno, tú no vas para la eternidad. Tú eres eterno porque Jesús eliminó el tiempo y tú vives en la eternidad. Alaba la gloria de Dios. Ahora te voy a soltar algo bien poderoso. ¿De qué es dueño Dios?
Ponga cara de alegre. Es dueño de la plata y del oro. Dios es dueño de la plata y del oro. Ageo 2:8. Dios es dueño. Cree esta palabra, que Dios es dueño de la plata y el oro. No, no me estás oyendo. Dios es dueño de la plata y el oro. Dios es dueño de la plata y el oro. Tú no estás llamado a vivir de un bono, porque tu papá es dueño de la plata y del oro. Y cuando tú crees eso, para el que cree, todo es posible. No me estás oyendo. Dios es dueño de la plata y del oro. Tú puedes vivir en la mejor casa, tú puedes tener el mejor carro, tú puedes tener la mejor herencia, porque tu papá es dueño de la plata y del oro. Tu papá es dueño de la tierra, tu papá es dueño de los cielos. Recibe esta palabra en tu espíritu. La gente hay que desafiarlos a recibir en el espíritu la palabra de Dios. ¿Cuál es el capital de Dios? Para que tú trabajes: la plata, el oro, los mares, la tierra, los cielos, todo lo que existe allí. Diga, ¿y cuál es mi capital? Dígalo con ganas, ¿cuál es mi capital? Tu capital es tu voluntad. De eso Dios no es dueño. De tu libre albedrío Dios no es dueño. De tu libre albedrío Dios no es dueño. Tú eres dueño de tu libre albedrío. Tú puedes creer esta palabra, y si tú crees esta palabra, sales de aquí pensando con mente de rico y alcanzas grandes riquezas. Y si no la crees, sigue viviendo pobre toda tu vida. Y Dios no puede hacer nada por ti. No puede hacer nada por ti porque tú tienes una voluntad. Tu victoria no depende de Dios. Tu riqueza no depende de Dios. Tu riqueza depende de tu voluntad. Tú puedes pensar en vivir de los 100 bolívares, de los 100 dólares que da el bono, o remontarte y pensar en 100 millones de dólares. No, usted no me está oyendo, yo no, pero a alguien aquí hoy tiene que caerle esta palabra. A alguien aquí hoy tiene que caerle esta palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y riega la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come, así es la palabra que está saliendo esta mañana. Esta palabra no va a volver vacía. Esta palabra va a caer sobre alguien que en los días que vienen hará grandes cosas en el reino de Dios. Esta palabra tiene que caer sobre alguien. Dios te creó para ser su socio. ¿Para qué te creó Dios? Para ser su socio. Por eso Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo. Dos sistemas. Diga, sistema terrenal y sistema de los cielos. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La palabra tierra en el griego significa singular, limitado. La palabra cielo en el griego significa plural, ilimitado. Significa que si tú tomas el sistema del cielo, tú vivirás una vida ilimitada, sin límites. Tú vivirás una vida sin límites. Si tú te aferras al sistema del cielo, tú vivirás una vida sin límites. Ahora te voy a enseñar un secreto de los judíos. ¿Por qué no existe uno, ni siquiera un judío pobre? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de los grandes millonarios judíos? Y que alguien lo agarre aquí. ¿Tú sabes cuál es el secreto? La sociedad con Dios. ¿Tú sabes a través de quién me dio esa palabra el Señor hace 37 años? A través de un judío, pero no me la explicó. Que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Yo tuve un judío amigo y me habló de la sociedad con Dios, pero no me lo explicó. Pero ahora el Espíritu me lo explicó. Los judíos trabajan de esta forma. Los grandes millonarios judíos en el mes de mayo van al rabino. El rabino ya tiene allí los proyectos del Estado judío. En
En abril comienza su año. En mayo los millonarios judíos van al rabino y el rabino tiene los proyectos. Ellos invierten mucho en armamento, medicina, ellos son los primeros en todo. Entonces tú vas allá y él es el rabino y yo voy. ¿Cuáles son los proyectos? Y el rabino dice, bueno, tenemos este proyecto de armamento sale en $400 millones. Yo voy a la sinagoga, hago un pacto con Dios, que si Dios me da ese año, me bendice y me prospera, yo financio ese proyecto. ¿Lo agarraste? ¿Lo agarraste? Tú le puedes decir a Dios hoy, hacerle un pacto a Dios hoy y decirle, si tú me das esto, yo voy a pagar, voy a comprar el local de la iglesia. Y lo puedes comprar sin construirlo, ¿viste? No tenés que construir nada, comprar un teatro ya construido. Dios tiene la plata. Dios tiene la plata. Tú puedes ir hoy y decirle a Dios, si tú me das, tú no tienes nada, tú puedes estar en cero, pero si esta palabra te cae a ti y tú estar en cero, ni siquiera tener una idea de negocio, tú vivir totalmente del bono, y esta palabra te cae en tu espíritu, y tú le dices hoy al Señor, partiendo de cero, comenzando de la nada, y tú le dices, Señor, si tú me das una idea para montar un negocio, yo voy a comprar el local para la iglesia, que no vamos a tener que construir nada, porque ¿sabes lo que dice la Escritura? Que Dios te llevará a casas llenas que tú no construiste. Alaba la gloria de Dios. El pacto dice que Dios te llevará. Hay una unción aquí. Dios te llevará a casas llenas que tú no construiste. Cuando Dios te da algo, te lo va a dar hecho. Nosotros manejamos esta unción. Todo lo que tenemos, desde la iglesia, todo ha sido original. Pero ahora esta unción se activó en mi vida en gran manera y te la estoy impartiendo. Mañana, el día viernes, no me voy a quedar me invitaron a predicar en Caracas el domingo, pero no voy a predicar porque tengo que estar el viernes en una reunión con mi gente, donde todos se van a asociar con Dios. Usted paga esto, usted paga esto, usted paga esto, y no voy a tener ninguna preocupación. Si Dios no se lo da, no hay rollo, usted no tiene por qué hacerlo, pero le garantizo que Dios sí se lo va a dar. Alabado sea la gloria. Le garantizo que Dios sí se lo va a dar, porque Dios anda buscando socios. Todo lo que Dios ha hecho en la tierra lo ha hecho con un socio. ¿Sabes por qué tú eres salvo? ¿Sabes por qué tú eres salvo? ¿Sabes por qué tú eres salvo? ¿Quieres saber por qué es salvo? Porque María se asoció con Dios. Si María no se hubiera asociado con Dios, usted no fuera salvo. Usted no fuera salvo. Por eso usted es salvo, porque María se asoció con Dios. Todo el que asocia con Dios se vuelve productivo. No hay una mujer que siga produciendo más dinero después de su muerte que María. María sigue produciendo. Y esta es palabra del Espíritu Santo. Eso fue lo que me dijo el Señor. El Señor me dijo, todo el que asocia conmigo pasa a ser inmortal y después de su muerte sigue produciendo igualito después que duerme. Moisés sigue produciendo. Pedro se asoció con Dios. Vaya ya a Roma para que vea 6,000 y 7,000 personas haciendo cola para ir donde estuvo preso. Nada más eso. Todo el que se asocia con Dios, se le activa una fuente productiva que nunca deja de... Oh, santo, agárrame esta palabra. Todo el que se asocia con Dios, se le activa una mente productiva que nunca deja de producir. Y pasas a ser eterno. Y te voy a decir algo. Eterno no es vivir en el cielo, no.
no es eso. Eterno es que durante toda la historia se hable de ti. Se hablará de Pedro mientras viva. Eso es eterno. Eterno es que se hablará de Pedro mientras viva. La gente de todo el mundo viaja hacia Israel. ¿A qué? Por la historia de los apóstoles, por la historia de los socios de Dios. Se hablará de Moisés mientras viva. Moisés es inmortal, no es inmortal el día que lo arrebate Cristo de aquí. Usted es inmortal cuando se asocia con Dios, porque usted es el mismo día que se asocia con Dios. Usted se hace eterno, porque toda la historia hablarán de usted. Durante toda la historia hablarán de usted. Teresa Calcuta, para muchos una pecadora religiosa y cualquier cosa, pero Teresa Calcuta es inmortal. Se hablará de ella. ¿Usted sabe por qué? Porque se asoció con Dios para cuidar los leprosos. Hay gente que muere y a los 9 días ya nadie se acuerda de ellos. Y la gente te dice, se fue para la eternidad. No es verdad eso. Se va para la eternidad quien haga cosas para Dios en esta tierra que sea recordada por la historia. Alabado sea la gloria de Dios. Yo estoy retado, ¿viste? Yo estoy retado. Yo estoy totalmente desafiado porque yo no tengo la edad que tienen ustedes. Ustedes están muy jóvenes, pero yo sí estoy retado porque recibo esta revelación entrando en la recta final y tengo que hacer cosas que me inmortalicen antes de irme de esta tierra. Alaba la gloria de Dios. Yo ahora ando pensando en otras cosas, ¿oíste? Yo ando pensando en otras cosas. ¿Qué hubiera sido Dios sin María? ¿Qué hubiera sido Dios sin María? ¿Qué hubiera sido Dios? Imagínate una mujer que está casada. Porque ella estaba casada. Lo que pasa era que no se consumaba el matrimonio el día que se casaban. Se consumaba 3 años después. Porque era la cultura. Se casaban, el novio se iba con el padre de la muchacha a preparar la casa, porque la preparaban al gusto de papá, porque papá era el que conocía a la muchacha. Papá sabía cómo la había criado, sabía lo que a ella le gustaba, y la casa no se hacía a gusto del novio, sino a gusto de papá, porque papá sabía lo que le gustaba a su hija. José se casó. Ellos se casaban, ponían una lámpara ahí en la puerta que no se podía apagar ese mecho de aceite. Le ponían 10 doncellas a la muchacha para que la cuidara, y el esposo se iba a preparar. Si ella lo traicionaba, la lámpara se apagaba, y cuando él llegaba allá y veía la lámpara apagada, él se regresaba. Eso indicaba que la mujer lo había traicionado. Si la lámpara estaba encendida a los 3 años, se tocaba un cuerno, un chofar. Llegó el esposo, y entraban en fiesta. El Espíritu Santo habla con María a través del ángel Gabriel para asociarse con María, para una sociedad. Y María le entregó su virginidad al Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Porque cuando a María se le reveló la sociedad, a María le importó más la sociedad con Dios que José. José pasó a ser una añadidura, porque María sabía que un hombre lo encontraba en cualquier lugar, pero una sociedad con Dios no. Alabe la gloria de Dios. Cuando la palabra se te revela, cuando la palabra se te revela, tú cambias lo urgente por lo importante. ¿Me oíste? Y cuando José llegó, la lámpara estaba apagada. Y José dio la espalda, y el ángel le dijo: no, hijo, no se vaya. No se vaya, porque su esposa se asoció conmigo, y usted también se va a convertir en mi socio para criarme ese muchacho. Alabe la gloria de Dios. Usted se va a convertir en mi socio para traer salvación al mundo.
Porque la palabra dice en el pacto de Abraham, otro socio de Dios, dice que tú serás bendición. Dice que tú serás bendición. Dice que tú serás bendición. Tú no eres lo que la gente ha dicho. Tú eres una bendición. Dice que tú serás bendición. Tú eres una bendición. Dice que tú serás bendición. Si tú eres un hombre de fe, tú eres una bendición. Si tú eres una mujer de fe, tú eres una bendición. Si tú eres un hombre de fe, tú eres una bendición. Eres una mujer de fe, eres una bendición, porque Dios dice que tú eres una bendición. Y si eres una bendición, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay una palabra aquí en esta hora. Hay una palabra aquí que se va a activar para bendecir familias en la tierra. ¿Tú sabes cuántas personas van a ser bendecidas en ese templo majestuoso? Olvídate de local, eso no es lo que Dios quiere hacer contigo. Olvídate de galpón, eso no es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere que hagas una obra en este estado majestuosa. Dios quiere que te asocies con Él para que hagas una obra en este estado. Que venga gente no solo a congregarse, venga a verla, porque es una obra de arte. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere que haga. Y no te preocupes por los recursos, porque Dios te va a traer socios de Él que financiarán un proyecto que va a venir gente a hacer turismo a La Guaira por causa de ese proyecto. Alaba la gloria de Dios. Oh, Rabaso Canderebesoa. Gente que venga por causa de ese proyecto. Va a venir el día que la gente no va a venir a La Guaira solo por las playas. Va a venir a La Guaira a hacer turismo por una obra que tú construirás para Dios. No podemos seguir construyendo galpones. Cosas como si fuera para criar pollo. La gente va a hacer turismo a Israel a ver los grandes templos, las grandes sinagogas, porque todo lo que hicieron, lo hicieron de arte, con excelencia. Porque todo lo que hagas para Dios, tienes que hacerlo para que sea inmortal. Alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios. Alabe la gloria de Dios. Todo lo que se haga para Dios, hay que hacerlo con excelencia. Llevo 3 meses revolucionado con esto. Ya no seguiré haciendo cositas. El viernes lanzo el proyecto. Proyecto Socios de Dios. Socios. Tú no tienes que tener nada. No tienes que tener. Lo único que tú tienes es esto. Tu voluntad. ¿Tú sabes qué es tu fe? Tu voluntad. ¿Tú sabes cuál es tu fe? Tu voluntad. Tu libre albedrío. Eso no lo puede tocar Dios. Eso no lo puede tocar Dios. Tú puedes vivir pobre toda tu vida, toda tu vida, toda tu vida. Y cuando llegues allá, Dios te va a decir, porque nunca quisiste aportar tu capital, porque nunca quisiste entregarme tu voluntad, porque fuiste egoísta, porque viviste para agradarte a ti y no viviste para agradarme a mí. Pero si hubieras vivido para agradarme a mí y me entregas tu voluntad, entonces yo te hubiera exaltado. Alabado sea la gloria de Dios. Yo te hubiera exaltado. No te alegres porque haces milagro, ¿oíste? Porque eso no es tuyo, eso es capital de Dios. No te alegres porque haces milagro. Porque la burra también manifestó el don y le profetizó a Balac. No te alegres porque profetizas, ¿oíste? No te alegres porque profetizas, porque la burra también profetizó. No te alegres porque haces milagro, ese es capital de Dios. Eso es capital de Dios. Eso es capital de Dios. ¿Tú sabes qué si debe alegrarte a ti? Tu sociedad con Dios. Tu sociedad con Dios.
Jesús hizo milagros. Jesús hizo milagros. Jesús sanó enfermos. Jesús limpió leprosos. Jesús resucitó muertos. Todo eso lo hizo. Pero eso no valió nada. ¿Tú sabes dónde está el valor de Jesucristo? En Getsemaní. Porque en Getsemaní entregó lo único que tenía, su voluntad. Y le costó 3 horas de oración. Usted dice, ¿dónde se asoció Jesucristo con Jesús? En Getsemaní. En Getsemaní fue que se asoció para salvarlo a usted. Porque en Getsemaní entregó su voluntad. Y pasó 3 horas llorando. Cayó en un estado depresivo. Por los poros salía sangre. Se sudó. Un ángel tuvo que venir a fortalecerlo cuando fue a entregar su capital. Gritó: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Dios en este tiempo te está pidiendo tu capital porque quiere asociarse contigo para salvar a Venezuela y salvar naciones en el mundo. Alabado sea la gloria de Dios. Quiere asociarse contigo. Quiere asociarse contigo. No sé si aquí habrá alguien hoy que esta palabra le cae, pero si te cae esta palabra, tú vas para las grandes ligas. Alaba la gloria de Dios. Tú vas para las grandes ligas. Y María tuvo que entregarle la virginidad al Espíritu Santo. Y tuvo que correr el riesgo, no temas a las críticas. Tuvo que correr el riesgo que dijera, nunca la gente carnal creyó que Jesús era hijo del Espíritu Santo. Todo el tiempo lo llamaron hijo de fornicación. Y a María la llamaron fornicaria. Pero María se asoció con Dios. Sin María usted no fuera salvo. Y María corrió el riesgo que la apedrearan. Y tú sabes lo que dijo María cuando entró en sociedad. Dijo, hágase con la sierva del Señor. Yo no entiendo esto, porque hay cosas que no las vas a entender. Dijo, yo no entiendo esto. Yo no entiendo lo que me está pasando. Yo no lo entiendo, dijo María. Porque nunca una mujer ha salido embarazada sin tener intimidad con un hombre. ¿Cómo se hará esto? El apóstol Manuel está diciendo que voy a hacer una obra donde el que no vaya a congregarse va a hacer turismo. Pero ¿cómo se hará esto? ¿Cómo se hará esto? Le preguntó el ángel. ¿Cómo? ¿Eso es normal? ¿Cómo? Y el ángel le dijo, no te preocupes, porque el poder del Altísimo vendrá sobre ti y el Espíritu Santo te cubrirá y el santo ser que nacerá será un milagro del Todopoderoso. No será una obra tuya, será un milagro del Todopoderoso. Veo en ustedes muchos negocios. Veo muchos negocios. Pero hay una pregunta en ustedes en cómo. ¿Cómo? Hay un negocio muy grande en tu espíritu. Pero está la pregunta del cómo. ¿Cómo? Para ti es imposible. Para tu mente es imposible. Y la pregunta es ¿cómo? Si vivimos en Venezuela, si estamos en Venezuela, ¿cómo? María lo preguntó. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Vendrá sobre ti.
Los recursos no son tuyos. Los recursos los va a aportar el Espíritu Santo. Vendrá sobre ti y producirá un milagro sobrenatural y tú harás una obra en la tierra que sea reconocida. Muchos aquí se están moviendo en el cómo. La visión está en ustedes. Yo no vine a darles una visión nueva. Yo vine a confirmarles lo que ya Dios puso en el corazón de ustedes. Pero hay una pregunta en ustedes. Está cayendo una unción aquí. ¿Cómo? Dios lo único que necesita es que tú digas: hágase con la sierva del Señor conforme a tu voluntad. No te preocupes por el cómo. No te preocupes por el cómo. El ángel le dijo: no te preocupes por el cómo. Lo único que tú tienes que decir, María, es: no te preocupes por el cómo. No te preocupes por el cómo. El ángel le dijo: no te preocupes por el cómo. Lo único que tú tienes que decir, María, es: hágase con la sierva del Señor. Me convierto en la socia de Dios. Dios es dueño de la plata. Dios es dueño del oro. Dios es dueño de la tierra. Dios es dueño de los mares. Y tú eres su hijo socio. ¿Cómo se hará? Entrega esto, más nada. Aporta tu capital y no pienses más cómo se va a hacer. Esto me tiene revolucionado. Y esta es la palabra que se activa hoy en este ministerio. Después que Jesús entregó su voluntad, le dieron un nombre sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Lo que decía ayer, que ahora dejó de ser rey y pasó a ser rey de reyes. Serás pastor de pastores. Porque con recursos, si los administras para Dios y para el reino de Dios, y tú vives de las añadiduras, establecerás iglesias en todo el mundo. Este es un ministerio misionero. Y a Jesús, cuando entregó su voluntad, le dieron un nombre sobre todo nombre. Cada problema tiene un nombre. Cada enfermedad tiene un nombre. Cada complejo tiene un nombre. Cada situación tiene un nombre. Pero ahora ninguna circunstancia adversa creada puede contra Jesús, porque a Jesús le dieron un nombre que está por encima de todos esos nombres. Es una autoridad que Dios te está impartiendo hoy. Cuando Pablo va al tercer cielo, Jesús le imparte esa autoridad. Y cuando Pablo bajó, dijo: ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni tribulación, ni angustia, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me puede separar a mí del amor de Dios, porque ante todo lo que ha sido creado, yo soy más que vencedor, porque yo ahora tengo el nombre que es sobre todo nombre. Cuando tu voluntad es entregada, cuando tu capital es entregado, el diablo perdió todo poder sobre ti. Porque lo que le daba poder era tu voluntad. Porque esa voluntad fue tomada por Adán. Pero ahora él no tiene poder. Porque tú perdiste tu voluntad y volviste a tu estado original, a moverte en la voluntad del Todopoderoso. Te dejo esa palabra allí. Tú harás cosas sin tu voluntad. Con tu voluntad, por mucho que alcance, no vas a llegar muy lejos. Volvemos al primer milagro. ¿Qué fue lo que hizo María allí? ¿Qué hizo María allí para que aconteciera el primer milagro, para que el agua se convirtiera en vino? Desconectó la voluntad de los mesoneros.
Les dijo, hagan todo lo que Él diga. Les desconectó la voluntad. Les quitó el capital. Les desconectó la voluntad. Y cuando tu voluntad es desconectada, entras en el mundo sin límite. Esa es mi dimensión ahorita. Estoy desconectando mi voluntad para entrar a un mundo sin límite. No vivo yo. Cuando entras en ese mundo sin límite, puedes manejar los recursos de Dios directo. Esto no lo estoy haciendo todavía, pero lo voy a hacer. Que tú le digas a Dios, deposíteme $1 millón y te lo deposita. Porque volviste a tu estado original. Y en tu estado original tú eres administrador de todo. Lo que perdió Adán no fue la salvación, fue la administración del mundo. Y quedó en pobreza. Dios dijo, ahora vivirás con dolor, vivirás con ruina, vivirás en fracaso, porque Él perdió eso. Y ustedes lo han recuperado esta mañana. Ustedes lo han recuperado esta mañana. Ustedes lo han recuperado esta mañana. Sácate de la cabeza que son tus recursos. No, tu único recurso es tu voluntad. Tu libre albedrío. Tu libre albedrío. Ese es tu capital. Si lo entregas a Dios, está listo. Satanás no te volverá a tocar nunca más. Y tú administrarás todo lo que Dios tiene. ¿Qué se desató hoy aquí? Se desató una fuente productiva. No dejará María de producir. Y la gente la critica que si vendieron la estampita es que no va a dejar de producir, porque ella no tiene la culpa que los católicos la utilicen para idolatrar. Eso no es culpa de María, pero María no va a dejar de producir, porque los socios de Dios nunca dejan de producir. Usted lo me oyó. María no va a dejar de producir, porque los socios de Dios nunca dejan de producir. Los socios de Dios son un manantial de producción. Cuando Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, el contrato, la sociedad, de su interior fluirá un río de vida. Está diciendo, nunca dejarás de producir, nunca dejarás de producir ideas, nunca dejarás de producir bendición, nunca te estoy profetizando, nunca dejarás de producir dinero. Les amo.